Hola a todos y a todas. Bueno, bienvenidos a esta primera clase de esta materia que se llama Economía Social, que ustedes van a ver a lo largo de estos 10 o 15 minutos que vamos a ir conversando, que tiene mucho que ver con lo que hablamos en la clase de Sociología. Y van a ver por qué. Primero, para nosotros poder hablar de economía social, tenemos que entender primero qué es la economía. Y en este sentido, les voy a dejar un pedacito de un video de una clase que di justamente sobre economía social y desarrollo local. Esto no lo vamos a ver tanto, lo del desarrollo local, en una diplomatura que estamos haciendo durante este año 2020. Un segundito. Los productivos es tener claro primero qué es la economía. Y la economía es muy difícil de definir, de hecho se han escrito libros sobre esto, pero para traerlo a un ejemplo concreto y para pensar qué es la economía, pensá en tu situación familiar. Pensá que vos todos los meses o cada 15 días o por semana o diariamente recibís un ingreso. Cuando ese ingreso ya está en tus manos, ya sea de la forma en que vos puedas mantener tu familia, lo primero que haces con eso es resolver las cuestiones más urgentes. Pagás las deudas, pagás la luz, pagás el agua, pagás el cable, pagás el teléfono, lo que sea que tengas, tratás de alimentarte, te vestís, es decir, lo que estás haciendo con ese ingreso que es finito en el sentido de que vos, si cobrás mensualmente, recién vas a volver a cobrar al otro mes. Entonces lo que haces es tratar de estirar y de que ese ingreso te dure durante el tiempo correspondiente y vos tratás de resolver las necesidades básicas de tu familia. Esto que es tan simple de entender y que es tan cotidiano porque lo vivimos todos los días, es básicamente la definición de la economía. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, una ciencia humanista, que se dedica a estudiar cómo se distribuyen los recursos naturales, los recursos del mundo, para satisfacer justamente las necesidades que tiene la humanidad. Y esos recursos de los que trata la economía son recursos finitos también. Estamos hablando, para que vos te des una idea, del agua, del petróleo, de la agricultura, aquellas cosas que están en la naturaleza y que no se renuevan permanentemente. Entonces, esta es la primera definición que uno podría hacer muy rápidamente, después vos lo vas a profundizar con tu docente, de lo que es la economía. Ahora, una característica que tiene la economía ya mirada desde el punto de vista de la economía tradicional del capitalismo, es que tiene un fin, yo te diría, casi único, que es el lucro. ¿Qué es el lucro? ¿Qué hablamos cuando hablamos de lucro? ¿Qué queremos decir? Que el fin de la economía tradicional capitalista es la ganancia, es la maximización de la ganancia. Un empresario lo que hace, suponete un supermercado grande, lo que hace es tratar de obtener la mayor ganancia posible, el mayor lucro posible. Y pregúntate esto, un supermercado, si la situación económica no va bien, ¿puede prescindir de una marca de tomates en lata? ¿Puede prescindir de determinada línea de fideos? No, no puede prescindir, porque justamente eso es lo que produce rentabilidad, es lo que le produce ganancia. Pero si tiene que achicar costos, por una cuestión de economía, ¿qué costos va a achicar? Seguramente va a achicar en personal. Tal vez despidiendo, tal vez suspendiendo, tal vez reduciendo salarios. O sea que acá tenemos dos cuestiones. La primera, el fin último de la economía tradicional capitalista es el lucro. Cuanto más, mejor. Y la variable de ajuste que tiene la economía tradicional capitalista termina siendo el ser humano. Esto muy rápido, muy así a trazos gruesos, es lo que nosotros entendemos por economía. Dicho esto, nos vamos a la siguiente pregunta que vos vas a ir viendo a lo largo de esta clase, que es el concepto de la economía social. Y la economía social es una forma distinta de economía. No es una economía alternativa, no es la economía del pobre, como está estigmatizado yo te diría a nivel mundial,
es otra economía, es otra manera de ver la economía, porque a diferencia de la economía tradicional capitalista, que pone como centro de la escena el lucro, la ganancia absoluta, la economía social pone en el centro de la escena al ser humano, a la persona, a vos, al trabajador. Bueno, más o menos va quedando claro la diferencia entre lo que es la economía tradicional capitalista de lo que es la economía social. Lo resolvemos, lo sintetizamos muy rápidamente. Perdón, la economía tradicional capitalista es el trabajo bajo patrón. Todo el esfuerzo que vos hacés cuando laburás, lo haces por un salario, por un sueldo. Y el que se lleva la ganancia, el lucro, toda esa cuestión, es el empresario. ¿Y por qué te decía que tiene mucho que ver con lo que hablamos en la clase de sociología? Porque hay otra mirada, porque hay otra economía, porque la economía social surge de cuestionar justamente este concepto de que lo más importante de la economía tradicional capitalista es el lucro, es la ganancia. Es cuanto más gano mejor y sin detenerme a pensar si el trabajador está bien, si le estoy dando los francos correspondientes, si le pago por convenio y demás. Entonces sí tiene que ver la sociología con esto, porque el concepto de economía social surge justamente de interpelar, de cuestionar a ese modelo económico que gobierna prácticamente todo el mundo. Entonces cuando hablamos de que la economía social es otra economía, es porque tiene otros valores, que después lo vamos a ver en otro videíto. Pero te los resumo rápidamente. Pone en el centro de la escena al trabajador, al hombre, a la persona, a vos, a mí, a nosotros. Tiene conceptos, digamos, no es tan importante el lucro, sino poner de vuelta en el centro de la escena a la persona. Tiene valores como la solidaridad, tiene valores como el cuidado del medio ambiente, tiene valores como el precio justo, tiene valores como la democracia participativa, es decir, las decisiones las tomamos entre todos. Y sin duda, las dos figuras más conocidas de la economía social tienen que ver con las cooperativas y con las mutuales. Pero en realidad, seguramente vos, después de que veas este video y te quedes pensando, vas a descubrir que conoces gente que participa informalmente de la economía social. Está esa persona que hace pizzas y las vende, tal vez en su motito, en una camioneta. Está ese señor o esa persona a la que vos le comprás esos bizcochitos cuando anda en bicicleta por la calle. Está ese taller de costura donde se juntaron 3 o 4 mujeres y están cosiendo. Bueno, eso, todas estas formas asociativas, y esta es una característica distintiva de la economía social, son estas formas asociativas son complementarias, existen. No solo es una cooperativa o una mutual, también es un taller. A lo largo del año, de la cursada, de la materia, vamos a ir viendo cuáles son esas formas distintas de organización. La cooperativa, te diría, es el último paso, digamos, no el último paso, es llegar al final del camino, es lo ideal, es lo mejor. Pero una frase que escuché hace poco, entre sembrar y cosechar hay que regar. Entonces, entre la idea y las ganas de generar otro tipo de economía, otro tipo de trabajo, donde vos sos tu propio patrón, entre eso y llegar a una cooperativa, hay mucho camino por recorrer. Vamos a ver un video ahora que tiene que ver y explica un poco mejor esta cuestión de la esencia de la economía social, diferenciándola de la economía tradicional capitalista. La economía social puede ser definida como una forma de producción, consumo y distribución de la riqueza que tiene como fundamento al ser humano y como objetivo la creación de valor social. Es decir, que las empresas sociales le dan más valor al desarrollo integral del ser humano que a la acumulación de capital. A diferencia de las empresas capitalistas,
donde existe un dueño o grupo de dueños que tomarán las decisiones, estas sociedades se basan en principios de solidaridad, autonomía y participación democrática, donde un socio es igual a un voto. En las organizaciones de la economía social, los trabajadores se convierten en empresarios y su principal aporte es, precisamente, su propio trabajo. Además, las relaciones entre sus miembros se fundan en criterios de igualdad y solidaridad en lugar de los objetivos económicos que priman en las empresas tradicionales. Actualmente en Argentina, mutuales y cooperativas explican más del 10% del PBI, generando más de 500.000 puestos de trabajo directos y cuentan con más de 10 millones de asociados que comparten la cultura y filosofía solidaria de las organizaciones de base. Las empresas de la economía social y solidaria representan un modelo de gestión a escala humana que genera resultados económicos, sociales, culturales y medioambientales positivos en cualquier lugar donde se los desarrolle. Bueno, nos va quedando claro entonces lo que es la economía tradicional, la de cuando vos vas al supermercado, la de cuando vos, a partir de lo que cobrás como sueldo, como salario, vas satisfaciendo tus necesidades, pagando cuentas, vistiéndote, comiendo y demás, y que esos son recursos que son finitos, se acaban. Esa es la economía tradicional. Y en la economía tradicional capitalista, insisto con esto, y me gustaría que este sea el concepto que podamos ir desarrollando y que quede muy claro en lo que resta del año para poder desarrollarlo en forma más práctica a partir del año que viene. Que la economía tradicional capitalista tiene un valor único, el lucro, la ganancia, mucha plata. Y la economía social es otra economía, es otra mirada de la economía, donde el emprendedor, donde el trabajador es su propio patrón, se asocia a través de un taller, a través de una asociación civil, a través de una cooperativa o a través de una mutual. Mirá, en este video que vamos a ver ahora un pedacito, vamos a escuchar algunos testimonios de emprendedores de la economía social, para que vos tengas de boca de ellos exactamente de lo que estamos hablando. Y la economía social es una economía que respeta a cada actor de la producción. De hecho, que el consumidor sepa a quién compra, dónde compra y de dónde proviene lo que compra. La organización es como una herramienta que nos posibilita llegar a nuestros objetivos. Es un poco de todo, responsabilidad, compañerismo, el intercambio de experiencia entre los compañeros que hace que cada uno crezca personalmente, digamos. Somos teclas de un mismo piano. Individualmente podemos ser cada uno una nota, digamos, pero en conjunto formamos un instrumento y una musicalidad. Importante, ¿no? Somos teclas de un mismo piano. Individualmente, cada tecla tiene un sonido, pero en conjunto, trabajando asociativamente, componen una linda melodía. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy, dejando claro, insisto, y perdón por la redundancia, el concepto de lo que es la economía tradicional y el concepto que estamos empezando a desarrollar, que es el de la economía social.